Bienvenidos al Jardín de la Palabra. A continuación les presento una introducción al pensamiento filosófico de Platón. Para ello he de abordar los temas más importantes en su obra, refiriéndome en un primer momento a la teoría de las ideas y a la ontología platónica. Acerca del dualismo ontológico vale la pena apuntar que la teoría de las ideas es el núcleo central de la filosofía platónica. Ontológicamente las ideas son los únicos objetos verdaderamente reales. Epistemológicamente son los objetos del conocimiento, auténticamente tales como son. Desde el punto de vista de la moral y desde el punto de vista político, son el fundamento de la conducta justa y antropológicamente están a la base del dualismo platónico y le permiten incluso la demostración de la inmortalidad del alma. Platón defendió un claro dualismo ontológico, creyendo en la existencia de dos tipos de realidades: el mundo sensible y el mundo inteligible o mundo de las ideas. El mundo sensible consta de realidades particulares en el que se da la multiplicidad, el cambio, la generación y la destrucción. Es el conjunto de cosas perceptibles por los sentidos, cosas materiales, temporales y espaciales. Por su parte, el mundo inteligible consta de realidades universales. En él se da la unidad, es el mundo de las ideas o formas. Las ideas no están sometidas a cambio, son eternas, indivisibles, no materiales, atemporales y aespaciales. Se conocen las mismas únicamente por la razón, es la auténtica realidad. Las ideas o formas no son conceptos o sucesos psíquicos, algo que existe en la mente, son entidades extramentales con entidad objetiva e independientes del hombre. Las ideas son causas de las cosas, aunque ellas sean el auténtico ser. Platón, a diferencia de Parménides, no negará toda realidad a lo que se da a los sentidos, es decir, el mundo sensible. Por tanto, lo sensible, aunque ontológicamente inferior a las ideas, poseerá también cierto tipo de ser, y éste le vendrá dado por la imitación o participación de las formas. El mundo de las ideas está ordenado jerárquicamente, pues hay distintos tipos de ideas, y no todas son valoradas del mismo modo. La lógica interna de los argumentos que utiliza para la defensa de las ideas tendría que llevarle a mantener que hay ideas de todos aquellos términos lingüísticos de los cuales podamos encontrar algún ejemplo, es decir, de todos los términos universales como justicia, bien, hombre, pero también como mesa, pelo, barro, etc. A pesar de ello, la población de las ideas postulada por Platón queda bastante limitada a causa de consideraciones valorativas. Géneros de ideas que se incluyen en el mundo inteligible. La idea del bien va a estar dentro de ellas, otras ideas morales como la justicia, la virtud, etc. Ideas estéticas, especialmente la de la belleza, ideas de multiplicidad, de unidad, de identidad, de diferencia, de ser y de no ser, ideas matemáticas y otras ideas. En vista de ello, Platón sitúa la idea de bien en la cúspide de este mundo. A veces la identifica con la idea de belleza e incluso con Dios. La idea de bien causa lo real, pues la conducta humana se hace con vista a ella y todo lo real tiende a ella, finalidad intrínseca en la naturaleza. En cuanto a los argumentos platónicos para la defensa de la teoría de las ideas, la esencia de esta teoría sostiene que existen ciertas entidades independientes y diferentes de las cosas del mundo sensible y que sólo pueden pensarse como absolutas, inmutables y universales. El primer punto a defender por parte de Platón va a ser la crítica al conocimiento sensible en el diálogo Tétetos. Platón mostrará que el conocimiento sensible no puede dar lugar a evidencias, que la aceptación de dicho conocimiento conduce al relativismo y que el relativismo es absurdo. El argumento se completa mostrando que tenemos conocimientos que no se basan en los sentidos. Por tanto, se puede concluir que no es posible, de acuerdo a la ciencia, utilizando la sensación como criterio de verdad, no existe una ciencia única de acuerdo a lo que aparezca por los sentidos, es decir, la ciencia se debe basar en el uso de la razón, que se referirá a la naturaleza de las cosas, a la esencia, es decir, a las ideas en sus términos. La segunda crítica o la segunda defensa va a ser el uso del lenguaje y el problema de la referencia de los términos universales, términos lingüísticos como los nombres comunes, adjetivos y los sustantivos abstractos, términos de los que se puede mostrar algún ejemplo, inducen a pensar en entidades distintas a las individuales. El referente de los hombres propios, Sócrates, Napoleón, es una entidad individual, pero tenemos ciertos problemas para pensar en los referentes de aquellos otros términos. Por ello, Platón mantendrá que deben existir unas entidades que sean el correlato de los términos universales y distintas de los individuos. Lo verde sería el correlato de verde, la bondad de bondad en minúscula, la belleza de bello, la verdad de verdad. A las entidades correlato de los términos universales Platón las llama ideas o formas.
Tercera defensa consistirá en la posibilidad del conocimiento científico. La ciencia estricta no puede hacerse de lo que cambia continuamente. Las cosas sensibles están en continuo cambio. Luego la ciencia no se puede referir a las cosas sensibles sino a entidades que no cambian. La segunda premisa muestra una clara afinidad con Parménides y con Heráclito. Lo dado a los sentidos es un mundo sometido continuamente a cambio, a la mutación. En cuanto a la primera premisa, debemos pensar en algo permanente en los objetos si queremos que nuestras proposiciones referidas a ellos sean siempre verdaderas. ¿Hay un conocimiento que siempre sea verdadero? Si poseyésemos tal conocimiento deberíamos pensar que en el mundo hay cosas que no cambian y nuestro conocimiento versaría acerca de ellas. Platón creerá que la matemática reúne estas condiciones. La ciencia que busca será aquella que, como la matemática usa la razón y posee aquel tipo de universalidad, creerá que es posible un saber análogo, incluso superior, en ámbitos de lo real distintos al matemático y en ambas disciplinas, la matemática y el saber superior que denominará dialéctica. Serán conocimiento estricto precisamente por referirse a entidades inmutables. La dimensión antropológica de la teoría de las ideas. El dualismo ontológico, mundo sensible, mundo inteligible, tiene su paralelo en su concepción antropológica, en el neto dualismo entre el cuerpo y el alma. Platón concibe al hombre como un compuesto de dos sustancias distintas, el cuerpo que nos vincula al mundo sensible y el alma que nos saca de esta esfera y nos relaciona con el mundo superior. El alma humana será entendida como inmortal, con un destino distinto y superior al del cuerpo. La superioridad del alma con respecto al cuerpo se debe al hecho de que el alma, y no el cuerpo, es el principio de conocimiento y de bondad, pero aún más a que el cuerpo está sometido a corrupción y muerte mientras que el alma tiene un destino inmortal. A este respecto, Platón utiliza varios argumentos para demostrar la inmortalidad del alma, destacando entre todos el que descansa en la teoría de la reminiscencia. En el diálogo titulado Menón, Platón defenderá la tesis de que conocer es recordar. No cabe que tengamos una experiencia de conocimiento, más exactamente de conocimiento de lo universal, completamente original, ya que cuando afirmamos que una proposición matemática es verdadera, no es porque la hayamos aprendido, es más bien porque recordamos las relaciones existentes entre las ideas y que nuestra alma vio en el mundo de las ideas antes de encarnarse en nuestro cuerpo. Como todos los griegos, Platón defenderá que el alma es un principio que se mueve en sí mismo y es fuente de movimiento, pero lo singular de su concepción es que el alma destaca frente al cuerpo por otro aspecto aún más importante. El alma nos iguala a los dioses y nos permite el conocimiento de las ideas. Platón encuentra tres partes o funciones en el alma humana: la parte racional, que viene representada en el mito del carro alado por el cochero, es la más noble y elevada y su función es conocer intelectivamente, dirigir y guiar a las otras dos. La parte irascible, representada por el caballo bueno y hermoso, símbolo del valor y la voluntad, se deja conducir muy fácilmente, y la parte concupiscible, que está representada por el caballo malo, difícil de guiar, que simboliza el deseo y la pasión sensible e inmoderadas. El dualismo antropológico de Platón se caracteriza por mantener una radical escisión en el ser del hombre. Siguiendo las doctrinas órficas, dirá que hay dos principios en el ser humano: el alma inmortal, lo más divino que hay en nosotros, principio de conocimiento y moralidad, y el cuerpo, origen de la ignorancia y del mal. Con Platón comienza en Occidente un pensar para el cual el cuerpo y las pasiones que habitualmente se vinculan con él son responsables de todas nuestras penas, desgracias y sufrimientos. Esta consideración presenta al hombre como culpable por el mero hecho de tener cuerpo, y se puede rastrear en el pensamiento occidental, especialmente en el cristianismo. La tarea más importante del hombre será por ello, primero, la práctica de la virtud, fundamentalmente basada en la renuncia de los apetitos corporales, y segundo, la práctica de la filosofía. Por tanto, la purificación moral e intelectual tiene como objeto que las almas se dejen guiar por lo que es justo y recto, y de este modo cumplan con su destino último. Los que filosofan y conocen el mundo ideal vuelven a su hogar de origen, en donde preexistían, mientras que las almas inmundas, que se han dejado llevar de sus pasiones incontroladas, sufren un juicio y son condenadas a errar y a vagar indefinidamente. Consecuencias de la teoría de las ideas de Platón en la ética y la política. Primero vale la pena referirse a la virtud. La teoría de las ideas de Platón implica la superación del relativismo moral de los sofistas. Las ideas de justicia y bondad se convierten en los criterios exactos para discernir lo bueno, lo malo o lo justo. Las ideas son por tanto ellas mismas valores. La ética de Platón tiende a averiguar lo que sea el sumo bien para el hombre, bien en cuya consecución consiste la felicidad, y al que se llega mediante la práctica de la virtud. Caben dos interpretaciones del sumo bien. La vida no puede ser, ni el placer
solo ni la sabiduría solo, sino una mezcla de ambos, pues el hombre no es ni pura animalidad ni pura inteligencia. El sumo bien solo puede ser una vida mixta de placer, especialmente placeres puros y sabiduría. Sin embargo, existen otros intérpretes. Platón mantiene que el bien absoluto para el hombre son las ideas, cuya contemplación es la felicidad suprema. En ese sentido, la virtud, como medio para acceder al sumo bien, desempeña una función análoga a la dialéctica, como método para llegar al mundo inteligible. Mediante la práctica de la virtud se accede al sumo bien y, por tanto, a la suprema felicidad. La virtud es, por tanto, el estado del alma que se le corresponde por naturaleza, y como el alma tiene tres partes, habrá una virtud peculiar para cada una de ellas. Segundo aspecto a tener en cuenta, el rey filósofo. Platón creerá, como buen griego, que el hombre es un ser social por naturaleza. Ello explica la aparición del Estado. El individuo, por tanto, puede alcanzar su máxima realización en el Estado, pero para ello el Estado deberá ser perfecto. En el análisis del Estado realizado por Platón, utilizará una división tripartita que guarda analogía con la división del alma. El Estado es un gran organismo que tiene las mismas exigencias y necesidades materiales y los mismos fines éticos que el hombre. A cada parte del alma le corresponde una clase social. A la parte racional le corresponde la de los gobernantes, que son los filósofos. Al alma irascible le corresponde la clase social de los guerreros. A la concupiscible le corresponde la clase de los artesanos. Los filósofos, cuya virtud es la sabiduría o prudencia, son los únicos aptos para el gobierno. Los soldados, su virtud es la fortaleza, deben defender y guardar la polis, mientras que los artesanos, cuya virtud es la templanza, suministran los medios materiales que la comunidad necesita. Así se establece un paralelismo total entre la antropología, la ética y la política. Todas las clases sociales son necesarias, pero cada una goza de distinto rango y dignidad de acuerdo a la teoría de Platón. El fin del Estado es la justicia, el cumplimiento del bien común para todos los ciudadanos, que es sólo posible cuando los mismos realizan sus funciones determinadas. Tercer punto a tener en cuenta: el comunitarismo platónico. Puesto que los filósofos deben buscar el bien general con el fin de evitar tentaciones interesadas y distracciones inútiles, no poseen propiedad privada alguna, ni mujer ni hijos propios. Su interés máximo debe ser lograr la mayor sabiduría posible para poder desempeñar bien su misión de gobierno. También los soldados renuncian a la familia y a la propiedad privada. Solo a los artesanos se les permite la propiedad privada, limitada y controlada por el Estado. Platón posteriormente hará también una descripción y valoración de las formas reales de gobierno, existiendo, de acuerdo a su análisis, 5 formas de gobierno, que son la monarquía o aristocracia, la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. La monarquía o aristocracia es la forma más perfecta e ideal de gobierno, de acuerdo a Aristóteles.